Eres todo para mí, eres todo para nosotros. Levanta tu voz, dile, levanta tu voz, exalta el nombre de Cristo, adórale, adórale a Él. Dice la Escritura: con cánticos e himnos espirituales, cánticos nuevos. Que esa fuente que está en ti, que esa fuente que está en mí, brote como un río de alabanza. Por tanto amor que merecíamos tú y yo, por ti, Señor, es que estamos hoy aquí en pie, porque es la vida de Cristo en nosotros, es de la impartición de esa vida, la vida de Cristo, del Hijo unigénito, por quien el Padre tiene complacencia, por quien el Padre se complace. Bendito Cristo es nuestro mayor anhelo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús. Así es, Padre, y en esta mañana, Señor, no nos cansamos, Dios, de agradecerte por todo lo que tú nos permites, Señor, disfrutar, Señor, de todo lo que tú permites, Señor, que hoy, Dios, nuestra vida, Señor, al despertarnos, Señor, nuestro primer pensamiento eres tú, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has dado el regalo de la vida, Señor. Un día más, Señor, para estar conectados a la fuente que eres tú, Cristo Jesús. Porque si estamos, Dios, conectados contigo, Señor, lo tenemos absolutamente todo, Señor. Porque en ti estamos completos, Señor. En ti, Señor, nuestra vida puede cumplir el plan por el cual tú nos has traído a esta tierra, Señor. Como lo declarábamos, Señor, a través de la palabra cantada, Señor. Tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Tú eres el gozo, tú eres la alegría, Padre Celestial, Señor. Padre, y en esta mañana, Dios, tú nos has permitido venir a este lugar, Señor. No para venir como muchos los tienen por costumbre, Señor, sino porque necesitamos, Dios, ser edificados a través de tu bendita palabra, Cristo Jesús. Por eso nos disponemos, Dios, para que sea tu palabra haciéndose vida en nuestra vida, Señor. Que hoy nuestro corazón, nuestra mente pueda estar expectante, Dios, para lo que hoy tú vas a darnos, Señor, a través de este alimento, Señor. La mesa está servida, Dios, y el anhelo que hay en nuestros corazones es poder ser alimentados de la forma correcta, Señor, y es comiendo a Cristo, Padre Celestial. Te honramos, te exaltamos en esta hermosa mañana, Dios, y a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Podemos sentarnos, pero antes de sentarnos yo quiero que usted pueda saludar a su hermano que está a la derecha, está a la izquierda. Pueda darle un fuerte abrazo. Pueda darle una palabra de parte del Señor. Que pueda regalarle una sonrisa. ¿Listo? ¿Saludamos? Bueno, hoy el Señor nos ha dado la gran responsabilidad de servir a la mesa.
Y nos gozamos en esta mañana de estar reunidos como familia en Cristo. Y también nos gozamos en esta mañana de tener a nuestra amada pastora Ceci, que se encuentra de visita en la ciudad. Le damos gracias al Señor por su vida. Qué bueno, pastora Ceci, que Dios la haya traído a su casa, a Neiva, a grupos familiares. Bueno, y en este mes estamos iniciando un nuevo mes, el mes de julio. Y iniciamos un mes con un nuevo seriado. El mes pasado, ¿cuál era el seriado? Dependencia de Dios. Si ustedes han podido notar en el transcurrir del año, mes a mes hemos venido con una línea, todo direccionado a nuestro énfasis anual, hasta que Cristo sea formado en nosotros, donde nuestra base bíblica está en Gálatas 4:19, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que haga el discipulado, hasta que termine la academia, hasta que venga a la iglesia, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y será que eso lo vamos a hacer en el año 2026? No, empezamos, pero este proceso de formación tal vez va a durar toda la vida, pero día a día vamos a ir avanzando. Y en este mes de julio vamos a entramos el día viernes con el seriado Autoridad en Cristo. En todo este mes vamos a estar hablando de autoridad, de poder. Y en esta mañana yo les voy a hablar acerca de la autoridad de Cristo en sus hijos, es decir, en usted y en mí. Pero les voy a hablar desde la autoridad que nace desde el gobierno de Dios. Por eso yo le invito a que usted pueda estar muy atento, porque van a haber muchas preguntas en el transcurrir de la enseñanza. Muchas preguntas que nos deben llevar ¿a qué? A reflexionar, a escudriñarnos cómo nos encontramos. Porque muchas veces nos hemos dedicado a aprendernos frases. Si yo les pregunto, ¿quién les gobierna? Muchos dirán, Cristo, Cristo. Pero si vamos a la realidad que vivimos, tal vez no todos están siendo gobernados por Cristo. Y no se trata de señalar, no, es que es la hermanita. No, se trata de cada uno podamos evaluarnos. Amén. Y que podamos tomar las medidas respectivas y correctivas. ¿Para qué? Para seguir avanzando, porque lo que más anhelamos como iglesia del Señor es que avancemos. Que no nos quedemos como esos niños, sino que avancemos y cada vez lleguemos a la madurez en Cristo. Bueno, como les digo, vamos a hacer muchas preguntas en esta mañana. Si su vecino que está al lado, a la derecha, a la izquierda, se está quedando un poquito dormido, usted le va a colaborar, le da, no un codazo, lo toca así, sin asustarlo, ¿no? Pero no lo deje dormir, ¿vale? Entonces preguntémonos, ¿quién gobierna nuestra vida? Cristo, ¿verdad? Pero si Cristo gobierna nuestra vida, ¿qué sucede con nosotros cuando se nos presenta una circunstancia? ¿Qué sucede con nosotros cuando hay una escasez económica? ¿Qué sucede con nosotros cuando nos dan un dictamen médico? O cuando pasa algo fuera de lo que venimos acostumbrados. ¿Será que ahí está gobernando Cristo nuestra vida? ¿O lo primero que aflora en nosotros es el temor, la angustia, la ansiedad? ¿Qué dicen ustedes? O cuando se presenta la circunstancia, porque ninguno estamos exentos de eso, ¿verdad?
O cuando se presenta la circunstancia, usted dice, a mí me gobierna la vida de Cristo. Y bueno, Dios tendrá algo en medio de todo esto. ¿Y a qué nos aferramos? A lo que Cristo ya ha dicho, a lo que Cristo ya hizo, no ahora, es desde una eternidad. Es allí donde realmente manifestamos y dice nuestra vida realmente quién nos está gobernando. Claro, vivimos en un cuerpo natural, sentimos, nos duele, pero no nos podemos entrar en una situación donde lleguemos a puntos extremos de ansiedad, de muchas veces querer tomar decisiones que no van alineadas conforme al plan del Señor. Y es allí donde debemos decir, a mí me gobierna la vida de Cristo. Y en Cristo, ¿qué hacemos nosotros? Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra vida, Cristo lo es todo. Entonces es allí donde realmente en medio de cualquier circunstancia de la vida es donde debemos aferrarnos cada vez más a Cristo. No solamente como el Cristo bombero, como el Dios bombero que está para buscarlo. Bueno, no lo buscamos porque no se nos ha perdido, ¿no? Ya eso lo debemos tener muy claro. Pero no es el Dios que viene a solucionarnos los problemas. Él ya lo solucionó y lo vamos a ver en el transcurrir de nuestra enseñanza. Por eso necesitamos estar muy atentos en esta mañana. Y como estamos hablando este mes acerca de la autoridad, debemos empezar preguntándonos, cuando usted escucha la palabra autoridad y la palabra poder, ¿qué se le viene a su mente? Cuando se nos habla acerca de autoridad, de una vez la conectamos con el poder. ¿Sí? Tengo autoridad, por ende tengo poder. Pero ¿qué realmente es la autoridad? O lo que se nos viene cuando se habla la palabra autoridad, pensamos en alguien que manda, alguien que ocupa una posición, ya sea empresarial, ya sea ministerial o donde nos encontremos. Una persona que tiene alta influencia, o también una persona que es capaz de imponer su voluntad. Y entonces, ¿qué es el poder? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando hablamos de poder, estamos hablando de fuerza. Estamos hablando, cuando a mí me dicen, bueno, el poder, alguien tiene poder, de una vez viene a mi mente dinero. ¿Por qué el dinero? Porque para muchos afuera el dinero da poder. Pensamos en política. Acabamos de pasar algo que a muchos tal vez nos tenía como muy inquietos por la situación que se estaba moviendo, y era lo más lógico, ¿no? Pero siempre nuestra confianza estaba en que Dios iba a hacer su perfecta voluntad. Y en la política vemos mucho eso, el poder. La política se mueve el poder a todo nivel. Y más cuando los gobiernos no hacen lo correcto. También cuando hablamos de poder, de una vez se nos viene a la mente el control. Porque eso es lo que vemos a diario, que el poder tiende a ¿qué? A controlar. Entonces podemos decir que el poder se produce a través de la fuerza. Pero, ¿por qué pensamos de esa manera? Bueno, preguntémonos lo siguiente, porque muchos de nosotros crecimos en un mundo donde la autoridad siempre ha ejercido poder. ¿Cuántos han tenido una vida laboral? Todos, desde diferentes ámbitos. Y tal vez muchos de nosotros nos hemos encontrado con autoridades que han ejercido un poder de manera incorrecta, un poder que daña, que golpea, un poder que marca.
Y muchos también nos hemos encontrado con personas que han ejercido autoridad y que han sumado a nuestra vida, porque no podemos decir que todo es malo. También nos encontramos en un mundo donde muchas veces el fuerte siempre quiere dominar al débil. Como yo tengo la autoridad, entonces usted hace lo que yo quiera. Y muchas veces encontramos abusivos de ese poder y esa autoridad que se les ha dado en todos los ámbitos empresariales. En la iglesia del Señor también muchas veces lo vemos. En el hogar, cuando hay padres que son abusivos, y en muchos otros ámbitos. Es decir, que estamos rodeados de un mundo donde el poder y la autoridad están a flor de piel. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de eso? Vamos a Mateo 20 del 25 al 29. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esa autoridad que ejerce el mundo? Dice: entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El mundo que nos muestra un gobierno donde quiere ser impuesto, donde quieren mandar, donde quieren ejercer autoridad sobre otros. Pero mis amados, observemos algo. Jesús no está diciendo que el reino no exista autoridad. La autoridad existe en el reino. Lo que está diciendo es que la autoridad del reino no se parece a la del mundo. Porque ¿qué busca el mundo? El mundo busca muchas veces una autoridad que quiere dominar. Pero ¿qué nos quiere llevar el Señor en el reino? Que la autoridad se expresa ¿cómo? ¿Qué decía la Escritura? Sirviendo a otros. El mundo nos muestra una autoridad que controla, pero en el reino el gobierno de Cristo transforma vidas y transforma corazones. El mundo, la grandeza consiste en subir, en escalonar, en cada vez ir más alto, en cada vez más tener poder. Pero en el reino, ¿cuál es la grandeza? Dice que el que quiera ser el primero, ¿qué hay que hacer? Servir, ser útil a los demás. Y aquí es donde empezamos con nuestro primer punto que quiero que llevemos allí. Debemos tener claro primero que Jesucristo declaró que toda autoridad le pertenece ¿a quién? Al hombre, al jefe, al pastor, al apóstol, a la iglesia, a Cristo. Toda la autoridad le pertenece a Cristo. Y ese es nuestro primer punto. Toda autoridad. Cristo es la fuente de toda autoridad. Pero antes de iniciar con este primer punto, quiero que nos imaginemos algo. Quiero que usted se ubique en nuestra ciudad, no nos vayamos lejos, en la ciudad de Neiva. ¿Qué sucedería si en Neiva, cuántos tienen vehículos acá? Motocicleta, carro, camión, avión. ¿Qué sucedería si en la ciudad la gente, las personas, usted y yo, no respetáramos las señales de tránsito y todos hiciéramos lo que bien les parece? ¿Qué sucedería si no cumpliéramos las reglas que se han impuesto? ¿Qué sucedería si cada uno andara por el carril que quiere andar? O sea, andaría en contravía,
de manera correcta, si cada uno andara al exceso a velocidad que le gusta, ¿qué sucedería? Sería un caos total. Si hay siniestralidad hoy en día, donde medianamente la gente respeta las señales de tránsito, ¿cómo sería si no lo hicieran? Sería un caos total. Eso nos debe llevar a pensar que lo que quiere Cristo a través de su autoridad es que su gobierno, sus reglas, sus mandamientos gobiernen la vida de los santos. Amén. Y vamos a nuestro primer punto. Cristo es la fuente de toda autoridad. Eso lo debemos tener completamente claro, mis amados. La autoridad de Cristo le pertenece a Él. A Él y solamente a Él. Mateo 28, del 18 al 20, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de que se ejecutara la tarea que se habla en la Escritura de ir y hacer discípulos, ¿qué nos dice la Escritura? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él aquí estaba haciéndonos claridad a quién le pertenece toda autoridad. Toda autoridad. Antes de enviar a sus discípulos, Él nos hace esa aclaración, mis amados. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre natural, siempre busca hacer su voluntad. Eso lo vemos desde el inicio de la creación. ¿Qué sucedió con Adán? Muchas veces hemos encasillado a Adán que simplemente pecó. Claro, Adán pecó, erró al blanco. Pero Adán, además de pecar, ¿qué hizo? Se independizó del Señor. Él quiso hacer su propia voluntad. Y es allí donde marca el punto error del ser humano, que queremos vivir de manera independiente al gobierno de Dios. Y es donde empezamos a tropezar una y otra vez, mis amados. Porque ¿qué implica el que podamos comprender que toda potestad le es dada al Señor en el cielo y en la tierra? ¿Por qué? Porque ¿qué significa potestad? La palabra potestad en la versión griega traduce exousia. ¿Qué significa? No significa simplemente fuerza, no significa simplemente energía, significa el derecho legítimo para gobernar. El derecho de tener autoridad soberana del gobierno que le pertenece al rey. Y esa autoridad, ¿a quién le pertenece? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús, a nadie más, mis amados. Cuando empezamos a entender realmente quién debe gobernar nuestra vida, es donde las cosas van a empezar a tomar su orden correcto. Porque muchas veces hemos querido primero llenarnos de un conocimiento, de ir.
Bueno, ya alguien me compartió de Cristo y ahora quiero ir a compartirle a todo el mundo, a diestra y a siniestra, por todos lados, pero realmente hemos hecho un alto y hemos trabajado en nosotros, porque antes de usted mostrar algo a alguien, usted debe conocer ese algo que quiere compartir. Debe permitir que la vida de Cristo le esté gobernando, porque de lo contrario, ¿qué va a entregar? Carne, emociones. Y es donde nosotros debemos entender que si la palabra exousia, que significa potestad, está siendo usada de manera correcta, porque la palabra poder en el griego es dynamis, que es la capacidad y la fuerza de actuar. Pero exousia es autoridad, es decir, el derecho legal para gobernar. Y si a usted le está gobernando la persona correcta, ¿usted qué va a hacer? Va a hacer lo correcto. Pero si a usted no le está gobernando la vida de Cristo, ¿qué está sucediendo? Le están gobernando el temor, las emociones, el afán, la ansiedad. Escuchaba esta semana a alguien que muchos viven en piloto automático. Me causó curiosidad eso. ¿Qué es vivir en piloto automático? ¿Alguien sabe? Cuando usted vive en piloto automático, cualquier cosa le activa. Cualquier palabra que le digan, si usted va por la calle y a alguien le dicen fea o lo que sea, usted una vez que hace, reacciona. Si alguien le da una noticia desagradable, de una vez usted se sale de control. Si alguien no hace lo que usted quiere, a la hora que quiere, como usted quiere que hace, se sale de los chiros, como sabemos decir. Eso es vivir en piloto automático, es decir, vivir a la defensiva de todo. ¿Y será correcto? ¿Realmente estamos manifestando la vida de Cristo que nos debe gobernar? Nosotros muchas veces, en ciertas ocasiones, se nos dispara ese piloto automático. Pero ¿qué hace? ¿Qué siente usted cuando sucede eso? Hay algo que tiene que dispararnos también el Espíritu Santo, decir, ojo con eso. Ojo con eso, hay que corregir ciertas aptitudes. Eso lo hacemos diariamente, mis amados, porque no podemos decir que es que somos perfectos. Todavía nos ponemos colorados cuando nos dicen algo que no nos gusta, pero a veces es mejor callar que sacar lo que no tiene que salir de nosotros. Entonces, la invitación es a que nos evaluemos. ¿Vivimos en piloto automático? Si usted vive en piloto automático, haga un alto y evalúese. Amén. Mis amados, el problema siempre ha sido el que la vida de Cristo no gobierna nuestro yo. Porque si algo necesitamos morir, sí o sí, es a ese yo. Muchas veces nosotros nos subimos a esta plataforma y nos encantaba hablar de quién, de yo. No, es que yo hice, no, es que yo viví, no, es que... Y entonces predicábamos era el yo. Pero realmente al que necesitamos predicar en todo tiempo, en todo lugar, es a Cristo, quien tiene preeminencia en todo. Si ustedes analizan lo que cantamos en esta mañana, ¿de qué hablaba la alabanza? De gobierno, del gobierno de Dios. Y yo a veces me pongo a analizar las canciones, porque hay canciones donde uno dice, wow, cómo hemos avanzado en la palabra cantada. Y es donde debemos entender que
cómo Dios ha empezado a obrar en nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando nos disponemos. Cuando usted se dispone a que la vida de Cristo le gobierne, mis amados, todo es maravilloso. Claro, hay tropiezos, hay dificultades, pero todo fluye mejor. La disposición en un hijo de Dios para avanzar es poderosa. Cuando usted se dispone a exponerse a Cristo, Cristo opera. Mire, analicemos algo. Todos hemos tenido contacto con niños pequeños, con un niño de 2 años, 3 años. ¿Qué hace un niño? Yo en este momento tengo un sobrinito de 2 años casi, y él lo ve haciendo algo y él quiere, rapidito capta lo que uno está haciendo y ya lo quiere hacer. Y yo digo, ¿qué pasa entonces con los santos del Señor? ¿Qué están viendo? ¿Qué están duplicando? ¿Será que nos estamos exponiendo más a lo que no nos suma y más bien nos resta a lo que realmente nos edifica? Porque cuando usted se expone, algo sucede. Porque si usted sale al sol y se para 10 minutos, ¿qué pasa? ¿Será que no pasa nada? Algo pasa. Si usted se dispone 20, 30, hombre, pues cada vez más. Asimismo sucede cuando usted se expone a la palabra, a conocer más a Cristo a través de intimar con Él, a través de escudriñar su palabra. Les cuento una anécdota. Al preparar esta enseñanza, no era este el bosquejo que yo tenía. De hecho, yo siempre que preparo los bosquejos, se los comparto a mi esposo para que él me le dé el visto bueno por si me salgo del lineamiento correcto de lo que estamos hablando y en lo que estamos caminando, yo se lo comparto. Revísemelo. Y de hecho él me lo revisó. Él me lo revisó. Y resulta que él me dijo, bueno, tal cosita. Yo le decía, sí, yo también ya había captado eso, pero quería que usted me diera su apunte. Pues todo eso me llevó a que volviera a reevaluar toda la temática. ¿Por qué? Porque el Señor me colocó el lineamiento de lo que quería compartirle a la iglesia, pero cuando uno se pone a escudriñar, a indagar, a meterse en la palabra, es donde Dios cada vez a usted le muestra y lo lleva cada vez más y más y más. Pues me llevaba tanto que tenía como 50 páginas. Entonces, y después pongas y despeluque todo lo que el Señor le ha ido entregando a uno para reducirlo a unas pocas hojas o temáticas. Pero es donde uno se pone a ver, cuando usted se mete en algo, cada vez más va profundizando, y cada vez usted quiere como que le falta más tiempo para sumergirse en la palabra. Por eso, ¿qué necesitamos? Y a veces uno es disponerse, mis amados. No es que cueste, porque yo creo que todos vivimos ocupados. ¿O hay alguien aquí desocupado? No. Todos tenemos quehaceres, todos tenemos afanes, todos tenemos familia, todos tenemos que hacer muchas cosas, pero cuando usted entiende cuál es la prioridad, que es Cristo, todo el resto fluye, todo el resto se ordena. Pero cuando nuestras prioridades están invertidas, mis amados, no hay tiempo que le alcance. No hay nada que usted pueda disfrutar porque tiene su agenda invertida. ¿El tiempo de quién es? Es del Señor. Entonces, ¿por qué usted dice, no, es que yo le voy a dedicar al Señor? No, el tiempo todo es del Señor. Él le presta ciertas horas para que usted trabaje, para que usted descanse, para que usted haga muchas otras cosas más. Pero cuando usted tiene como prioridad a Cristo, mis amados, todo se destraba. Pero cuando no, mis amados, pues seguimos en el mismo desorden
en el mismo corre, corre que te alcanzo, y es donde nosotros no entendemos quién realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 5:17 nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Mis amados, en Cristo reinamos en vida. Este versículo no solo nos muestra y nos da claridad que el que reina es Jesucristo. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo: reinarán porque aprendieron principios. ¿Sí dice eso la Escritura? Dice que reinará por uno solo. ¿Y quién es? Jesucristo. Él es la fuente de todo. Él es la fuente. Cristo es la fuente, mis amados. No hay otra. No es conectándose usted 24/7 a todos los devocionales que le manden, a todo. No, mi amado, si usted no tiene realmente a Cristo gobernando su vida, simplemente va a ser palabra que va a llenar su intelecto, su conocimiento, pero ¿qué de la vida de Cristo? Porque, mis amados, con el respeto de todos y de muchos, tenemos muchos hijos de Dios llenos de pura palabra. Mire, hace 8 días estábamos aquí y llegó un hombre, habitante de calle, y se paró allá en la puerta. Se sabía la Biblia al derecho y al revés. Y dice uno: bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tal vez nosotros no vivimos como ese hombre en la calle, pero también estamos tan llenos de conocimiento y de poca vida de Cristo, porque cuando Cristo nos gobierna y la vida de Cristo nos habita, eso tiene que salir por los poros, eso tiene que verse por todos los lados. No se trata de esto, no se trata del peinado, no, nada de eso, mis amados. Eso es como consecuencia de algo, pero todo refleja a Cristo. Por eso tenemos que mirar su vida, la vida. Eso no se trata de que usted mire: no, es que esta palabra es para usted. Como solemos muchas veces nosotros los esposos de cojear: si ve, mire, esto es para usted. No, eso aquí se trata de yo con yo, de cada uno decirnos: bueno, sí, yo todavía estoy hablando lo que no tengo que hablar, viendo lo que no tengo que ver, escuchando lo que no tengo que escuchar. Y estamos allí realmente no manifestando lo correcto. Cuando Cristo es quien es nuestra fuente de vida, de esa fuente tiene que brotar lo mismo: gobierno, autoridad, no nuestra, sino la autoridad de Cristo. Y tiene que verse por todos los lados: en mis palabras, en mi economía, en mi matrimonio, en las decisiones que tomo, en mi tiempo, en mi carácter. Es decir, en todo, mis amados. Y cuando esa vida de Cristo se manifiesta, y es aquí donde venimos a entender y a preguntarnos: ¿cómo participa la iglesia de esa autoridad? ¿De la autoridad de quién? De Cristo. Y es donde vamos a nuestro siguiente punto. Y es: la unión con Cristo nos hace participar de su gobierno. La unión con Cristo nos hace participar de su gobierno. ¿Cuál es la clave? La unión con Cristo.
Efesios 2, del 4 al 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis amados, muchas veces hemos tocado esta cita bíblica y entendemos que estamos sentados no en cualquier lugar. Estamos sentados en un lugar poderoso, junto con Cristo Jesús. Pero aquí la clave es ¿cuál? Dice que en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo estamos incompletos. Fuera de Cristo estamos vacíos. Pero en Cristo, ¿qué tenemos? En Cristo tenemos salvación. En Cristo hemos sido justificados. En Cristo somos aceptados. En Cristo tenemos herencia. En Cristo nuestra vida ya no es la misma. Hubo un antes y después. En Cristo ya no somos esclavos, somos hijos. Y en Cristo también tenemos participación de su gobierno. ¿Del gobierno de Colombia? No, del gobierno de Cristo. Y eso nos lo dice claramente allí el libro de Efesios 4:6. ¿Cuál era la situación de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso estaba ubicado y estaba rodeada de una cultura profundamente pagana, donde se movía el templo de Diana, la cual representaba el ocultismo, la magia, la hechicería, la magia, la idolatría. Y muchos creyentes que por años habían caminado bajo el temor de Dios, habían empezado a flaquear. Habían venido personas a llenarlos de lo que no era correcto. Y muchos habían entrado como en el afán de que necesitaban hacer más para realmente vivir bajo un gobierno de Dios. Pero ¿qué pasó? Se descarrilaron. Comenzaron a hacer lo que era incorrecto. Y es allí donde viene el apóstol Pablo y comienza. El apóstol Pablo no comenzó a reprender los demonios. Vuelvo y digo, era un lugar donde estaba gobernado por la idolatría, la hechicería y todo eso que se mueve allí. Pero el apóstol Pablo no vino reprendiendo demonios. Él comenzó a hablarles ¿de quién? De Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, ¿qué pasa? Todo empieza a enrutarse de manera correcta. Lo verdadero empieza a ubicarse en su lugar. Y eso sí nos costó a nosotros como iglesia, grupos familiares cristianos. Cuando empezamos a conocer todo esto del gobierno de Cristo, del nuevo pacto, de la verdad presente, sí nos costó. ¿Por qué? Porque veníamos enseñado a la religión cristiana evangélica, que es reprender demonios, que tiene que orar más para que Dios lo escuche, que teníamos que buscar la presencia de Dios y muchos otros rudimentos que hemos ido dejando en el transcurrir de conocer toda esta verdad. Pero nos costó bastante. Nos costó hasta que entendimos realmente que cuando nos encarrilamos en Cristo, todo lo verdadero empieza a sacar lo incorrecto. Entonces, Efesios 2, del 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de la ira,
lo mismo que los demás. ¿Cómo estábamos nosotros? La Escritura nos dice que estábamos muertos. ¿Y qué necesita un muerto? Yo pregunto, ¿qué necesita un muerto? ¿Un muerto necesita algo? Un muerto necesita vida. Es lo único que necesita un muerto. Lo único que necesita un muerto es vida. Entonces allí es donde aparece algo poderoso en la Escritura, en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia y su gran amor, con que nos amó. La palabra clave, pero Dios, ¿qué hizo Dios en nosotros? Nos dio esperanza. Dios nos dio lo que nosotros no podíamos producir, que era vida. Porque ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida. Nosotros no podíamos restaurar nuestra condición de pecadores, pero Dios sí lo podía hacer. Dios es quien toma la iniciativa en todo, mis amados. No fuimos nosotros los que lo encontramos, Él nos encontró. ¿En qué circunstancia? No lo sé. Para muchos tal vez no estábamos en la mejor circunstancia de la vida, pero allí llegó Él. ¿Y qué hizo? Nos puso a revolucionar nuestra vida, a dar giros y cambios extraordinarios cuando entendemos realmente el propósito eterno de Dios en nosotros. Cuando entendemos que nuestra vida nunca fue un accidente, nunca fue un descache de papá y mamá, que siempre fue un plan maravilloso del Señor. Amén. Por eso dice que nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué significa esto? Que Él nos hizo participantes de su gobierno, mis amados. Usted es parte del gobierno de Cristo. ¿No le parece eso maravilloso? Eso es poderoso. Si tiene poder y tiene autoridad natural, cuando una persona es embestida en una embajada, hablemos de lo natural, ¿cómo más aún el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores? Mucho más poderoso, mis amados. Por eso necesitamos entender que usted no es cualquier persona. Usted es un representante de Cristo. El gobierno ¿de quién? De Cristo ha sido depositado en usted. Por eso necesitamos hacerlo de manera correcta. Amén. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, amada iglesia. Punto último y final. Cuando Cristo gobierna el corazón, la vida del hombre, su autoridad se hace visible. Empezamos preguntándonos quién gobernaba nuestra vida. Y cuando la vida del gobierno de Cristo le habita y le gobierna, es donde se hace visible y evidente ese gobierno. Si Cristo no le está gobernando, mis amados, usted está manifestando todo menos a Cristo. Gálatas 4:19 nos dice, que es nuestra base bíblica del año 2026. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea gobernado en vosotros. Si todos estamos unidos a Cristo, la pregunta con la que inicié en esta mañana es: ¿por qué algunos reflejan claramente el carácter de Jesús y otros aún siguen siendo gobernados por el orgullo, el temor o la autosuficiencia? ¿Por qué creen ustedes? El mismo punto lo dice, porque el gobierno de Cristo no está en su vida. Todavía le pesa más el gobierno natural que el gobierno celestial. Porque algunos de nosotros producen paz, pero otros producen conflicto.
Usted no se ha encontrado con personas que cuando en todo lugar quieren y son hijos de Dios. Cuando llegan, en vez de generar paz, producen ese conflicto. Donde llegan quieren pelear. Donde llegan quieren como que se haga su voluntad. Porque algunos hijos de Dios transmiten seguridad y otros viven dominados por la ansiedad. Todo les asusta, todo les dispara su piloto automático. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristo aún no se hace evidente en ellos. Porque ¿será que la palabra ha sido dispuesta para algunos pocos? ¿Solo para los que estamos aquí? No, la palabra está para todos los santos de Dios, para todos los hijos de Dios. Por eso, tanta pregunta en esta mañana que nos debe llevarnos a evaluarnos y a examinarnos. ¿Realmente la vida de Cristo nos gobierna? ¿O todavía estamos en la tarea de aprender más de afuera que realmente lo que Cristo quiere que nosotros nos edifiquemos? Es tiempo de poder decir: Señor, realmente yo quiero hacer la tarea por la cual tú me trajiste a esta tierra, porque todos venimos con un plan delineado de parte del Señor. Todos en diferentes esferas estamos siendo impartidos y enviados. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo llegue a otras personas. Pero muchas veces estamos siendo inefectivos porque no estamos manifestando a Cristo. Usted puede estar trabajando en la Conchinchina, en el trabajo que sea, mis amados, pero allí usted debe estar manifestando la vida de Cristo. Y no se trata que usted se ponga un letrero que diga: yo soy un hijo de Dios. Esto no se trata de letreros, ni se trata de que usted diga: no, es que yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, soy un santo, un escogido, un heredero. Claro, todo eso lo somos, pero no se trata de etiquetas, se trata es de manifestar, de que la vida de Cristo salga de nosotros, mis amados. Que lo que usted haga, lo haga de manera correcta. Los negocios que usted haga sea correcto. Que lo que usted diga en su palabra se cumpla. Si es sí, es sí. Si es no, es no. No que usted es a medias tintas. No, usted es blanco o es negro, pero eso es todo. Entonces necesitamos realmente empezar a permitir que la autoridad y el gobierno de Cristo dé fruto. ¿Y cómo se da ese fruto? La Escritura nos lo dice en el libro donde nos habla acerca de la vid. Eso lo hemos venido predicando. Alguien predicaba de la vid, donde Gilder lo predicaba hace 8 días y lo hablaba de manera bien profunda, donde decía que para dar fruto, ¿será que un árbol hay que forzarlo para que dé fruto? Él lo da de manera natural. Cuando usted y yo estamos conectados a la fuente correcta, a la vid que es Cristo, ese fruto sí o sí se produce. No por fuerza, no por obligación, sino de manera natural, mis amados. Por eso, en esta mañana quiero que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cómo se ve un creyente que está siendo formado por Cristo? Porque ese proceso de formación dura toda la vida. Esto no se trata de 10 lecciones de discipulado o de 4 niveles de discipulado. Se trata de toda la vida. Vamos a estar siendo formados. ¿Y cuál es esa respuesta? No es solamente que alguien sabe muchos versículos bíblicos, les reitero, no se trata de eso. Eso no es evidencia que Cristo que estamos siendo formados por Cristo. Es alguien que gobierna su lengua cuando podría responder con ira. Es decir, es alguien sabio para hablar.
Es un esposo que ama sacrificialmente. Es un esposo que honra a su esposa, que la consiente, que le tiene paciencia. ¿Les digo más? Esposas, es una esposa que edifica su casa, que honra a su esposo, a su varón, como dice nuestra hermana Virginia, a su varón. Una esposa que se preocupa por el bienestar de él. Porque, mis amadas, nosotras como esposa tenemos una gran tarea, porque muchas veces nuestros suegros nos han dado a su amado hijo para que lo terminemos de criar. Porque es verdad, parece un chiste, pero es tarea de su esposa muchas veces corregir ciertos malos hábitos del esposo. Sabemos que el matrimonio es una tarea maravillosa, pero nada fácil a veces, porque los primeros años es una época de acoplamiento. Si estaba acostumbrado a usar la media 5 días, a dejar los zapatos tirados, a hacer muchas otras cosas más, y es donde una mujer sabia empieza a edificar, a guiar con amor, no con el garrote. No con la cantaleta, porque es que la mujer no sé si es, no es parte de la naturaleza, tal vez de la naturaleza carnal, la cantaleta, ¿sí? Pero ¿qué dice la escritura de eso? Dice que a veces esas mujeres cantaletosas que por todo pelean, las asemeja como a la gotera constante. ¿A cuánto les gusta dormir con una gotera? A nadie, ¿cierto? Pero es donde el Señor nos empieza a formar y nos empieza a dar de su sabiduría para ser esa mujer ejemplar, que lo habla la Escritura de manera extensa en Proverbios. Entonces, es parte de esa tarea de la formación de la vida de Cristo, el ser buenos esposos, ser buenas esposas, el ser empresarios que dirigen con justicia, que son justos. Porque si nosotros somos empresarios, emprendedores, como le quiera llamar, y estamos todavía haciendo negocios incorrectos, estamos no honrando a nuestros trabajadores como se debe, ¿será que estamos manifestando la vida de Cristo? No. Son esos servidores que no buscan un reconocimiento, que sirven para que los vean. Tal vez eso era tiempo atrás, pero hoy ya no. Hoy servimos por amor y por agradecimiento al Señor. Es una persona que ya no necesita tener siempre la razón, porque Cristo gobierna su vida y su corazón. Mis amados, es decir, que cuando el gobierno de Cristo nos habita, eso es evidente en todo nivel, en todos los ámbitos del ser humano donde se mueva. Amén. Por eso en este mes vamos a seguir hablando acerca de la autoridad en los diferentes ámbitos y en los diferentes roles. Amén. Les invito a que nos podamos colocar en pie y podamos darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, te doy muchísimas gracias, Dios, por la vida de Cristo manifestado en tus santos, Dios. Gracias porque hoy podemos entender por qué tantos creyentes viven gobernados bajo el temor, la ansiedad o circunstancias, Dios. Porque aún están en la tarea de que Cristo se ha formado y gobernado en él, Señor. Pero no nos podemos quedar allí, Señor, en darnos golpes de pecho y ver la situación en la cual estamos viviendo. Necesitamos tomar medidas, Señor. Necesitamos hacer correctivos a nuestra vida, Dios, porque tú nos has traído a esta tierra con un plan maravilloso, Señor. La tarea que nos has encomendado es majestuosa, Dios. Pero necesitamos también poner de nuestra parte, alinearnos, Dios, a tus fundamentos, Dios, alinearnos
a tu gobierno, Padre Celestial, Señor. Porque tú, Señor, nos has hecho partícipes de este gobierno, pero necesitamos antes, Dios, entender quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque toda autoridad es tuya, Cristo Jesús. Perdónanos si en algún momento hemos querido usurpar esa autoridad, Dios. Perdónanos, Dios, porque tal vez nos hemos mostrado, Dios, de manera incorrecta delante de aquellos que tú has puesto, Señor, para que edifiquemos tu vida en ellos, Señor. Padre, pero hoy, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor, sabiendo que vivimos en un proceso constante de formación, Señor. Y la clave de todo ello es estar conectados a la fuente, a la vid que eres tú, Cristo Jesús. Porque conectados a ti, Padre, el fruto será evidente, Señor. Y será un fruto que permanecerá y se multiplicará, Cristo Jesús. Por eso una vez más te damos gracias, Dios. Te honramos, te exaltamos, Dios, porque tú eres el único digno de merecerlo, Señor. Gracias, Dios, porque en ti estamos completos, Señor. En ti no nos falta nada, Señor. En ti podemos vivir en lo consumado, Señor. En ti vivimos en el reposo, Señor. Porque el reposo no es vivir, Señor, quietos o en descanso, Señor. El reposo es vivir en lo consumado. Y lo consumado fue llevado en la cruz, Padre Celestial. La cruz consumó todo, Señor. Cuando tú llevaste todo a la cruz, lo hiciste todo por nosotros, Señor. No te faltó absolutamente nada, Señor. Por eso hoy, Señor, no nos cansamos de decirte gracias, Señor. Gracias, Dios, porque en ti todo se ha completado, Dios. A ti te exaltamos, te honramos, Señor. Y con esa misma actitud de nuestro corazón, Señor, un corazón fiel, generoso, Padre, podemos traer delante de ti, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, nuestra generosidad, nuestra semilla para esta tu casa ministerial, Señor. Porque hemos entendido también, Señor, que tú no nos pides de nada que ya no nos hayas dado de antemano, Señor. De lo recibido te entregamos, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido extremadamente generoso con nosotros, Señor. Padre, que a pesar de nuestras infidelidades, Señor, tú permaneces siendo fiel, Señor. Te exaltamos en esta hermosa mañana y te damos gloria y honra a ti, Cristo Jesús. Amén y amén.